enlace en este momento hasta la ciudad de Washington. Allá se encuentra el periodista Armando Guzmán, corresponsal en este espacio informativo de noticias. Mucha información tenemos en este momento desde la Casa Blanca, que es la fuente principal de noticias. Armando, estábamos hablando antes de entrar en el tema arancelario, en esta guerra que hoy se fue por parte del presidente de Estados Unidos, se fue a la yugular de Brasil con 50% de aranceles, se fue a la yugular de India, habla del arancel del cobre, se va con Europa. ¿Qué va a pasar con México? No sabemos si viene en el 30 o qué. Antes de entrar ahí, háblanos un poco de lo que se ha comentado en la prensa razonable estadounidense sobre el tema de esta prisión de Alligator Alcatraz. ¿Qué noticias tienes tú de todo aquello que es un verdadero infierno en la tierra? Te voy a decir, Pepe, buenas noches. No solamente es esta prisión en los Everglades, en Florida, es también todas las prisiones de inmigración, que por cierto, son prisiones privadas, Pepe, y en ellas estamos hablando de miles, podrían ser cientos de miles de detenidos. Toda la gente a la que tú ves que han estado deteniendo en las deportaciones, muchos de ellos sin tener realmente una situación de crimen o de antecedentes criminales, toda esta gente está siendo depositada en diferentes cárceles de inmigración. El Congreso de Estados Unidos estuvo de acuerdo con Trump en emitir una disposición que obliga a las cárceles privadas de inmigración, otra vez, privadas de inmigración, a tener hasta 30 y 40 mil detenidos diarios. Esto quiere decir que necesita haber servicios para tanta gente, y esos servicios son muy deficientes. Son exactamente el mismo tipo de cosas que tú reportas acerca de la prisión en los Everglades. Es la misma situación de falta de sanidad, de infecciones, de intoxicaciones, de una serie de cuestiones que son muy difíciles de investigar, porque aquí la prensa puede entrar, pero en las prisiones privadas de inmigración que mantiene el GEO Group y también el Core Civic, son dos enormes corporaciones que tienen más de 30 diferentes instalaciones para detener a inmigrantes indocumentados. Y como ahora, ¿te acuerdas de la famosa reforma fiscal del presidente, el Big and Beautiful Bill, esta ley preciosa de la que él hablaba? Bueno, ahí hay 160 mil millones de dólares para que este dinero sea utilizado precisamente en prisiones privadas. Esta fue diseñada muy al vapor, muy rápidamente, con carpas y bueno, al menos tienen aire acondicionado, pero al menos con carpas. Estas otras de las que yo te hablo son prisiones en serio de ladrillo, en la que le cuesta a la gente que está encerrada, le cuesta al gobierno $252 diarios. Estos $252 diarios, multiplícalos por cientos de miles y te vas a dar una idea del negocio redondo en el que se ha convertido la inmigración indocumentada en los Estados Unidos. No solamente son estas corporaciones, hay otras más, como Palantir Technologies, que está haciendo una aplicación de identificación y de localización de personas que ellos consideran que es gente que no tiene documentos en Estados Unidos. Y hay una más, esto es nuevo y la prensa mexicana lo tuvo al principio de esta semana y del anterior, que son los grilletes electrónicos. En Estados Unidos muy elegantemente les llaman monitores electrónicos. No, no son monitores, son grilletes, y también les dicen calcetas. No, no son calcetas, son grilletes que te amarran, con los que te amarran o las muñecas o el tobillo. Y esto también se renta diariamente por parte de corporaciones privadas. ¿Qué es lo que tienen todas estas corporaciones en común? Que son donantes fuertes a las campañas, no solamente del presidente y del vicepresidente de Estados Unidos, sino también de los miembros republicanos del Congreso. Hay algunos demócratas que también reciben dinero de esta gente, pero estamos hablando de donaciones billonarias. Y obviamente es el gran negocio cuando tú puedes invertir todo este dinero para que el gobierno te regrese. Imagínate lo que es estar rentando a $4.50 estas tobilleras o estos grilletes electrónicos y multiplicándolos por una enorme cantidad de gente. 180 mil personas son las que van a recibir estos grilletes en las próximas 2 semanas.
republicanas. Lo más curioso de todo esto es que esta no es gente indocumentada. Los indocumentados están en las cárceles privadas. Los que están tratando de llegar a algún tipo de arreglo de documentos migratorios para poderse quedar en Estados Unidos y que ya tenían permiso de Estados Unidos de quedarse, son a los que les están poniendo los grilletes y las muñecas. Todo esto, como te digo, por parte de compañías privadas que obviamente tienen como su base y como su meta apoyar en todo lo que puedan a Make America Great Again, el grupo este que sigue a Trump por todas partes, y al mismo Trump y a las campañas republicanas al Congreso. Eso te da una idea de en dónde está ese gran negocio y lo que está pasando en Estados Unidos hoy, Pepe. ¿Qué hay al respecto? Justamente de pasada no entré con mayor profundidad. Aparecía Donald Trump, a su derecha Melania, su esposa, y a la izquierda Barron, que te acuerdas cuando Trump ganó la primera vez la presidencia, pues no levantaba arriba de 70 centímetros del piso y ahora ya mide como 3 metros. ¿Por qué hablaba la Corte de no deportarlos? Bueno, en realidad lo que pasa con ellos es que si tú te das cuenta, los 5 hijos de Donald Trump son hijos de extranjeras. La madre de los otros tres, grandes, no me acuerdo de sus nombres, pero Don, Eric Ivanka, estos 3 son hijos de una checoslovaca, de Ivana Trump, a quien Donald Trump trajo y tuvo en los Estados Unidos. Nadie sabe qué tipo de arreglo migratorio tuvo. Después tuvo una hija con una Miss Universo, Miss algo, aquí en Estados Unidos. Y después ahora la madre de Barron, que es una mujer que viene también del este de Europa. Entonces, si la misma regla se fuera a utilizar para investigar y para verificar los antecedentes y la forma en la que se realizaron los trámites, que es lo que están haciendo ahora, regresando y revisando la documentación para ver si hubo algún tipo de error, si esa documentación terminó en darle la ciudadanía, como en el caso de Melania Trump, que tiene una ciudadanía adaptada de Estados Unidos, una naturalización, y ver si hubo algún tipo de mentira, algún tipo de falla técnica o de falla en el proceso de registrarla como ciudadana naturalizada. Y si así fuera, a la misma vez que está deportando y está buscando quitarle la ciudadanía a personas que tienen la naturalización, en ese mismo caso estarían Barron y su madre Melania. A eso se deben las críticas, al hecho de que él continúa teniendo todo este tipo de ataque en contra de los inmigrantes cuando sus 5 hijos son hijos de inmigrantes también. Entonces, ahí lo tienes. Obviamente nadie va a tratar de hacer este tipo de cosas, pero si fuera injusticia, todo el mundo tendría que entrar en ese mismo tipo de verificación, Pepe. Hay un asunto a propósito de los migrantes, lo estoy viendo aquí en la mesa. Trump, dice esta nota, Trump paga bonos de hasta $7,500 por la cacería de migrantes en Estados Unidos, lo que está llevando a detenciones a diestra y siniestra y exactamente sin causa válida. Estamos hablando de $170,000 millones exclusivamente a seguridad fronteriza y control migratorio, y de ese total, $75,000 millones fueron asignados al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, el ICE, convirtiendo a esta agencia, es la agencia con más recursos federales. Son $160,000 millones en total, y después viene la división que tú acabas de hacer, que es enorme. No hay ninguna otra agencia fuera del Pentágono que tenga tanto dinero como esta que controla toda la cuestión de inmigración. Y hay un problema el día de hoy, precisamente. El día de hoy, varios estados en la Unión están muy enojados, exigiéndole al gobierno que deje de robarse a los guardias de seguridad y a las policías estatales. Lo que ocurre es que la Policía de Inmigración tiene desde hace varios años un déficit en número de personas, de empleados, de agentes, de más de 22,000.
nunca han podido llenar ese tipo de posiciones, porque son posiciones que en primera requieren de un entrenamiento físico y de una resistencia física muy grande. Después necesitan pasar por diferentes tipos de examen y de detector de mentiras. Mucha gente falla en esa particular prueba. Y después hay que enfrentar sueldos bajos. Bueno, eso no va a ser ya el caso. Ahora te dan hasta $50,000 si estás dispuesto a firmar y a pasarte de alguna corporación policíaca en la que ya hayas pasado por todo este tipo de pruebas, en la que ya no haya tanto problema y en el que tú puedas entonces ahora hacerte cargo de la vigilancia, no solamente en las fronteras, sino de unirte también a los grupos de deportación y de cacería de inmigrantes que hay a través de Estados Unidos. Al principio dijimos que no iba a haber ningún tipo de cacería de gente en la calle. Bueno, esto ha cambiado y ahora están recogiendo a todo aquel que luce como un indocumentado. Y cuando tú preguntas, bueno, ¿cómo luce un indocumentado? Obviamente luce como latinoamericano. No hay que estar viendo su ropa o sus zapatos o lo que tenga, sino simple y sencillamente si del tipo latinoamericano. Ese tipo de cosas es suficiente. Hay una falta de respeto por la aplicación de perfiles raciales que tiene indignada a muchísima gente. Entonces, todo esto está necesitando de agentes. Han metido al FBI, a la DEA, al ATF, a otras corporaciones a que pongan a sus agentes. No te puedo decir ni siquiera lo felices que están la gente de la DEA haciendo esto y lo infeliz que están siendo los del FBI, los agentes del FBI que siempre se han considerado especiales. Muchos de ellos son abogados que ahora en lugar de practicar lo que estaban haciendo, andan cazando migrantes en la calle. Para eso es que necesita Donald Trump a toda esta gente y a todos estos policías estatales que se están robando para llevarlos al gobierno federal. Necesitan 25,000 de inmediato. Tienen solamente a 6,600 haciendo este tipo de redadas que estamos viendo, pero esto va a cambiar en cuanto tengan a más gente. Muchos de ellos tienen la cara cubierta, andan en automóviles que no son marcados como de policía. Hay una serie de violaciones de derechos humanos diariamente y de derechos civiles en los Estados Unidos. Y no solamente eso, Armando Guzmán, también hay estímulos sustantivos que van de $1,500 hasta $7,500, dependiendo de la región de peligrosidad en donde se lleve a cabo el operativo de detención, dependiendo también si participaron en redadas nocturnas o fueron redadas especiales, y en paralelo les dan entre $8,000 y $12,000 mensuales cuando comienzan. Pueden alcanzar hasta casi $20,000 si logran metas, es decir, número de detenciones. Si colaboran con otras agencias como el FBI, tú lo decías hace un momento, o como la DEA, pueden recibir bonos de $3,000 a $6,000 adicionales por cada caso cerrado. Entonces, imagínate nada más la zanahoria que pende del palo para golpear y para detener a los migrantes. No solamente me refiero a aquellos vecinos que quieran denunciar a otros vecinos por sospecha de indocumentados, ¿no? Sino a los propios agentes. Hay una gran cantidad de estímulos para que echen el guante a la cabeza de los indocumentados y los puedan llevar a las prisiones y los puedan expulsar de Estados Unidos. Es un estado patético, ¿no? Lo que se está viviendo en este momento allá en la Unión Americana. Totalmente. Y los hermanos González nos llevan a otra cuestión, Pepe. Y esto es importante. Y lo que voy a decir es muy fuerte porque yo le debo a Estados Unidos mucho y le agradezco a Estados Unidos lo bondadoso que ha sido conmigo. Pero si los turistas mexicanos están seguros de que quieren venir a Estados Unidos, siempre seguirán siendo bienvenidos por muchos de nosotros. Pero hay mucha gente que podría ahorrar muchos problemas si deciden ir a otro lado y evitar venir a Estados Unidos de turista en los próximos meses, quizás en el próximo año. Mientras todo esto vuelve a encontrar una calma, mientras esto se restablece, o mientras esto se lo lleva el demonio. Pero mientras eso ocurre, yo le aconsejaría a mis compatriotas mexicanos que tuvieran mucho cuidado y que prefirieran irse a disfrutar. O las playas de nuestro país son extraordinarias, o todas las bellezas naturales que tenemos en México, los atractivos turísticos, o que vayan a otro país y se diviertan allá. Muchas gracias, Armando. Mañana, víspera
del tormentón arancelario mundial que se va a decretar desde la Casa Blanca por el presidente de los Estados Unidos. Se están afinando los detalles. Adelantábamos al inicio de esta edición informativa. Sostendrán una llamada telefónica el presidente de Estados Unidos y la presidenta de México mañana temprano, abordando el tema, desde luego, migratorio, al cual te has abocado en los últimos minutos, desde luego, y también van a entrarle al tema comercial, de aranceles y cuanto hay, y tendremos material de sobra para compartir con la audiencia, contigo, desde la ciudad de Washington. Aquí estaremos, Pepe, con mucho gusto. Vamos a ver, ¿30% o 0%? 30% o 0%. 30% o 0%. El margen es muy grande. El margen de maniobra es muy grande. A Brasil ya se lo cargó el pintor 50. Con 50%. Muchas gracias, Armando. Hasta mañana. Gracias a ti, Pepe. Buenas noches. Gracias.